Nos acompaña en estudios Andrés Chiodi. Él es especialista en temas financieros, en temas de economía, y queremos hablar un poco sobre el tema de la educación financiera. Buenos días y gracias por acompañarnos. A ustedes por dar esta ventana para que se hable de cultura financiera, algo muy importante para todos. Es importante también, como sabrá, en estos momentos hay mucho debate por el tema de la Caja de Seguro Social. ¿Qué va a pasar con el programa del IBM, Invalidez, Vejez y Muerte? Pero ¿cómo hacemos esa planificación? Porque por un lado el sector empresarial está promoviendo el tema de las cuentas individuales y esos aportes adicionales que uno puede tener, pero ¿cómo nos podemos planificar para cuando llegue ese momento? Definitivamente todos deberían pensar en ello, porque por más que exista una institución tan noble como el Seguro Social y que nos prometa darnos un piso económico para la tercera edad, cada quien debería ser lo suficientemente responsable de prepararse para ello, más allá de lo que ya se hace por ley a través de los aportes al Seguro Social. La cuestión es que muchas veces no pensamos en ello, sobre todo porque no lo vemos factible. Creemos que no vamos a lograr reunir tanto dinero, que no nos podemos organizar para que la plata que tenemos rinda para todo. Pero sí se puede, especialmente cuando entendemos cómo se hace. Y ahí va, de ahí va la importancia de la educación financiera. Empoderar a las personas de que definitivamente pueden perfectamente, con aportes que no son extraordinarios, especialmente si lo haces desde temprano, tener un fondo, tener una reserva para los momentos difíciles y sobre todo para cuando ya estemos mayores. ¿Cómo se puede hacer estos aportes? ¿A través de una cuenta regular o hay entidades también? Bueno, conozco un banco en particular que tiene pues un segmento destinado a este tema, por ejemplo, de la jubilación a futuro. Sí, eso último que mencionas es correcto. Aquí en Panamá existen 3 instituciones con fondos privados de pensión, okay, a los que se pueden aportar con ventajas fiscales. Sin embargo, en lo que empezamos a hurgar un poquito más en ese mundo, nos podemos llegar a dar cuenta que no necesariamente es la mejor opción. Sin embargo, no deja de ser valiosa y loable, ¿okay? Esa posibilidad de que podamos hacer un aporte todos los meses por nuestra cuenta de dinero que nos queda solo a nosotros y más nadie. ¿Cómo sería esa recomendación puntual a estas personas que nos están pues sintonizando y que tendrían la intención, de repente no han tenido ese empujón? Si nos escuchan en este momento y dicen, bueno, yo voy a tratar de dar ese primer paso, ¿qué deberían hacer? Bueno, muchas veces las personas buscan el atajo, el puente que los lleve a ese brillante mundo de las inversiones, como muchas veces nos hacen creer de que claro, ahí está la solución para todo. Y sí, es algo valiosísimo, súper importante, pero en realidad hay un proceso previo de preparación de las finanzas personales de cada quien que es fundamental para que los resultados vengan de verdad y no hayan desilusiones o caigamos en trampas, por cierto. Y es de educarnos, entender, ¿okay?, las finanzas, qué nos ofrecen, qué tienen de bueno, con qué cosas tenemos que tener cuidado. Y luego conocer las opciones que tenemos y empezar a hilar fino acerca de cómo manejamos nuestro dinero. Muchas veces las personas tienen esta inquietud, pero no se acercan a ellos porque dicen, pero si a mí no me sobra el dinero, no tengo con qué estar pensando en ahorrar o eventualmente en invertir. Y resulta que hay demasiados ejemplos de que cuando nos lo proponemos y tenemos las metas claras que nos motivan, podemos lograr apartar algo de dinero. Evitar los gastos innecesarios que muchas veces escuchamos. Viene el Black Friday, viene el Black Weekend, entonces sentimos como, lo reconozco, sí, sentimos como un impulso de comprar, pero de repente solamente ir a ver las ofertas porque realmente no estás necesitando nada de urgencia. ¿Puede ser por allí también? Sí, es que definitivamente cuando no tenemos claro estos temas caemos en errores como por ejemplo llamar ahorro a algo que no lo es. Vimos una oferta fantástico en el Black Friday, visitamos el mall y pensamos que porque pagamos algo muy poquito, estuvimos ahorrando. Y no necesariamente es así, porque si pagaste poco por algo que no necesitabas, eso no es ahorro. Así es. ¿Hay un modelo o pasos fijos a seguir para comenzar a planificar? Le pregunto pues por nosotros los jóvenes, que sabemos el estilo de vida ha cambiado mucho y el ritmo también. Hoy día, por ejemplo, las casas
son muchísimo más caras que antes, y yo, hablando desde la joven, eso es algo que a mí me preocupa todos los días de Dios. Entonces hay un modelo fijo que yo como joven puedo comenzar a seguir y decir, bueno, aquí puedo comenzar a ir moldeando mis finanzas. Sí y no. Ok. Repito, a la base, educación, en este caso financiera, que normalmente no recibimos, entender estas cosas, que afortunadamente no son difíciles. A veces creemos de que aprender de dinero, de finanzas, va a implicar palabras rarísimas o matemáticas que no entendemos, nos dan dolores de cabeza, y resulta que no. Esto se puede entender con palabras simples. Lo he constatado en clases, en foros, donde si uno quiere, se da a entender. Claro. Ahí está la clave. ¿Qué sucede? Muchas veces buscamos esa recetita de éxito, esa clave de que si sigue los 7 pasos de la prosperidad y vas a alcanzar algo, que el problema con las recetas es que o no funcionan porque hay estafas, o funcionan pero no para ti, porque no tienes las condiciones correctas, ni tuviste el criterio para darte cuenta si eso funcionaba para ti o no. O funcionan para ti, pero te llevan a un destino que no era el que en realidad te iba a hacer feliz. Por ejemplo, te hacen ganar mucho dinero y después eres un anciano quejándose de que se arrepiente de lo que hizo en la vida, acumuló dinero pero no la disfrutó. Entonces, en realidad, si tú te educas y entiendes estos temas y respetas el principio de que las finanzas personales son personales, son de cada quien y no tienen por qué estar siguiendo el ejemplo de otro o el estilo de vida de tal influencer o la meta necesaria de que tienes que ser millonario para ser feliz, sino que empiezas a decidir qué es lo que se adapta a tu realidad, a tus condiciones y a tus sueños de vida, entonces vas a dar los pasos. Y no son pasos complicados, ¿ok? Que por cierto explico de una manera muy clara en mis libros Compás Financiero Personal, que invito a quien esté interesado sobre esto a aprenderlo. Sin embargo, hay muchas otras buenas fuentes para aprender de esto. Hablando también de educación financiera, pues es común escuchar las complicaciones que tienen los panameños con el tema de las tarjetas de crédito. Las utilizamos en exceso y ¿qué pasa? Después se le acumula y no tenemos cómo pagar. ¿Cómo podría ser también esas recomendaciones para tener un mejor manejo con este tema de las tarjetas de crédito? Primero, entender que, como muchos otros instrumentos de las finanzas, no son ni malas ni buenas per se. Son neutras, depende del uso que le demos. Es como un cuchillo en la cocina. Si lo sabes utilizar bien, lo aprovechas toda la vida. Si no, si te lo entregan sin explicarte cómo se usaba, lo agarras por el lado filoso, te haces daño y crees que es malo y lo abandonas. Entonces, primero hay que entender cómo funcionan, qué uso darle. Luego, aprovecharlas. Afortunadamente, el sistema financiero aquí en Panamá es bastante competitivo y se demuestra mucho en el mercado de las tarjetas de crédito, donde los bancos van buscando darle beneficios a los clientes que los atraigan. Si uno es suficientemente cuidadoso de respetar las fechas de pago, de entender las condiciones del producto que tienes en el bolsillo, puedes sacarle un montón de beneficios, descuentos, millas, puntos, cashback, intereses a tu favor cuando te das cuenta que estás pagando con un plástico y no con tu dinero, y después tienes a veces hasta mes y medio para pagar de vuelta sin tener que dar ni un centavo en intereses. Pero si lo haces de forma incorrecta, pasa lo que dice, terminas acumulando una bola de nieve de deuda que te angustia, y esa en particular es una deuda que está entre las que yo llamo deudas malas y deudas feas, que primero, en muchos casos no tiene un propósito legítimo de generar riqueza, que es cuando una deuda es buena. Cuando tú pides prestado, por ejemplo, para hacer un negocio que te va a devolver riqueza, pagar la deuda y aún así quedarte tú con una parte. Versus una deuda mala, que es cuando utilizas el dinero para algo que no tenía que ser cubierto con deuda, sino que si lo querías, por ejemplo, un viaje, tenías que haber ahorrado para eso primero. O una deuda fea, que es cuando estás pagando unos intereses exagerados. Deuda buena, mala y fea. Creo que en las dos últimas es donde la mayoría de los panameños nos ubicamos, porque queremos viajar, queremos hacer el anexo en la casa, queremos comprar un carrito y bueno, la verdad que tocó porque bueno, pero es interesante conocer, como tú dices,
el punto donde nos encontramos y qué queremos tener. Esa planificación, creo que las personas constantemente, como preguntó Aitana hace un momento, están con la preocupación. Si eres joven, cuando vaya a adquirir una vivienda. Si no tengo vehículo, cuando vaya a adquirir un vehículo. Constantemente tenemos ese tema financiero en las cabezas y también conversar sobre plantear algunas personas que definitivamente ganan el salario mínimo y justamente le alcanza para ir a sus trabajos, pagar la casa y pagar la luz y el agua, los servicios básicos. Y ya de ahí no pueden, porque tú ves que en los últimos días están arrastrando la manta. A esas personas puntualmente que el salario no les da más, ¿cuál podría ser ese plus que se les da a ellos para que traten de buscar otros ingresos y de esta manera entonces contribuir a su propia economía personal? Sí, la manera de organizar mejor nuestras finanzas tiene dos caras. Una es la de aumentar los ingresos, que pareciera la lógica, sin embargo no es algo que podemos accionar de un momento a otro. Podemos estudiar, prepararnos para ser más productivos y el día de mañana ganar más dinero, o llegar a hacer alguna inversión, prepararnos para hacer algún negocio, pero eso no cambia de un momento a otro. Claro. No hay que dejar de hacer esos esfuerzos, pero no podemos tampoco olvidarnos de la otra cara de la moneda, que es cómo utilizamos ese dinero. Y aquí hay un patrón que se repite en las personas independientemente de cuánto dinero ganan, que a veces no saben ni siquiera en qué están utilizando ese dinero. Y eso, si vemos el vaso medio lleno, significa que hay oportunidades de mejora que pueden estar ahí esperando que las descubramos. En lo que nos damos cuenta que a veces hay un sencillo que se nos va en ciertos gastos recurrentes que no los apreciamos mucho porque pensamos que eso no nos va a cambiar la vida, unos centavitos, unos pocos dólares, y resulta que si agarramos a nuestra amiga la calculadora y empezamos a multiplicar ese peso diario, ese dólar diario, por 30 días al mes, por 365 días al año, y luego lo multiplicamos por tantos años en que pudiéramos estar repitiendo ese error, nos damos cuenta que ahí resulta que hay un montón de dinero que estábamos dejando tirado. Es correcto. Y te puedo dar una cifra. En finanzas podemos llegar a hacer un manejo mejor de nuestro dinero, que significa que cada dólar que tú decides cuidar mejor en cualquier momento de tu vida, tiene un valor en el futuro, digamos, de hasta $150, cuando ese dólar lo cuidas y después lo inviertes y lo haces que se multiplique en el tiempo. Y estoy hablando de condiciones bastante normales, sí a largo plazo. Entonces podemos recurrir a este truco. Cada vez que estén a punto de tomar la decisión de gastarse o no $1, ahorita en la mañana, quizás para algo extra de desayuno, algo así de sencillo, digan, ¿me gasto este dólar o no me lo gasto? Y empiecen a pensar, ¿doy este dólar que valen $150 para mi yo del futuro? ¿O me lo guardo y me doy ese regalo diferido? Mira, te cuento algo rapidito. Cuando antes de la pandemia, el año anterior a la pandemia, mi grupo de compañeros de trabajo íbamos todos los días a comer a un restaurante. Trabajamos en el casco antiguo. Todos los días, y eso representaba en ocasiones 6, 7 o hasta $10. Llegó la pandemia y nos obligó a llevar, pues como cerraron todos los comercios, todos los restaurantes, nos obligó a llevar comida de casa, lonche. Y es donde yo dije, Araceli, ¿tú en qué estabas pensando? Muchacha de Dios, tú tenías 2 dedos de frente. ¿Cómo tú estabas gastando casi a la semana $50 aproximadamente en una semana en comprar comida todos los días? Y yo, ¿qué? Después de la pandemia, yo dije, no señor, yo tengo que ahorrar, y de verdad se reflejó, porque a veces no nos damos cuenta, como dice usted, hacemos simplemente el gasto por ir con el compañero, porque este podía, y uno va me pasa también a veces, tú llevas lonche, de que, ay, vamos a comer, y tú dices que, ay, como para no romper el grupo, no hacer. Pero uno tiene que pensar en qué es lo que quiere, las proyecciones que uno se quiere plantear. Y yo siempre recomiendo también agarrar una página blanca y anotar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Gastas tanto en electricidad, tanto en agua, tanto en súper. Cuando tienes bebé aumenta la cuestión de los pampers, la leche, etcétera. Entonces siento que sí hay que hacer entonces esa listita para estar claro en los gastos fijos, porque esos no cambian, pero sí los que como el caso que acabo de plantear. Sí, y ahí vale la pena entrar en conciencia de que
manejar mejor nuestras finanzas no se trata solo de esto, de racionalmente anotar todo y planificarnos y sacar la cuenta, matemáticas, etcétera, sino darnos cuenta que por el otro lado también somos humanos, tenemos esas tentaciones, a veces caemos en esos errores de la presión social que te hace gastar cosas que dices, es que no tenía alternativa. Sí tenías alternativa, podías decir que no, pero no te gustaba. Ok, pero resulta que hay algo interesante. Así como las emociones e instintos, en este caso el instinto a seguir el grupo, o la emoción de decir, ay sí, vamos a hacer esto, nos hace caer en ciertas decisiones que van en contra nuestra, y eso hay que aprender a reconocerlo para ver si algunas veces lo dominamos. Por el otro lado, esas mismas emociones nos pueden llevar a tomar la decisión correcta, como decir, mira, sí, suena muy bien, encantadora la idea de irnos al restaurante, pero ¿sabes qué? A mí me emociona más la idea de esa meta de vida que tengo, de ese apartamento que llevas rato pensando en tener, de ese carrito que quieres, de dejarle algo a tus hijos, ¿ok? Lo que sea que a ti te emocione. Y con esa emoción te paras firmes y dices, sí, sería buenísimo comer ahorita afuera, pero ¿sabes qué? Yo valoro más lo otro. En ese tema de decisión sí puedo hablarte por mí, porque yo soy impulsiva en temas, por ejemplo, yo antes no era que no me gustaba arreglarme, sino que no le hallaba un sentido. Bueno, ahora en este trabajo quiero mejorar mi imagen, primero pues el trabajo lo requiere, segundo porque yo misma me siento mucho mejor arreglando un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Llega la quincena y yo me digo, yo me voy para la casa, pero resulta ser hay un desvío que por ahí. Camino a la casa tengo un mall cerca y lo veo justo ahorita y yo, bueno, nada más voy a ver, y voy, y entro al almacén y veo, uy, la base que vi a $10 la vez pasada la tienen a $5 ahora, y yo vengo y digo, es Dios hablándome que la tengo que comprar, todavía involucro a Dios en mis asuntos. Entonces, todavía cuando uno es adulto, tiene familia, tiene casa, tiene carro, se entienden que hay gastos que a veces uno tal vez no puede evitar. Pero en temas jóvenes que creemos que tenemos el mundo por delante y que no va a haber un mañana, ¿cómo hacemos ese modo también para controlar y decir, sabes que Aitana, tienes que hacer una pausa, tienes que parar el impulso y tienes que comenzar a ahorrar también por tu futuro? Con respecto a los jóvenes, y probablemente no sea tu caso, pero sí quizás el de muchos que nos están escuchando, terminan tantas veces gastando grandes cantidades de dinero porque no tienen la esperanza que si hacen algo distinto van a llegar a algún lado. Por ejemplo, chicos que se compran unas zapatillas y se gastan 150, 250 dólares en ellas, dinero que no se gasta un millonario en sus zapatos. Exacto. ¿Por qué? Porque creen que dicen, es que eso es lo único que me puedo dar de gustos en la vida. Y resulta que cuando entienden que ahí están dejando su futuro debajo de sus pies, porque se dan cuenta, por ejemplo, que $1 diario gastado, digamos, en una soda, a largo plazo, si tú los manejas de la manera adecuada, lo guardas y lo inviertes, se traduce en $500,000. Tú dices, ya va, con $500,000, sí alcanzo los sueños que hoy decía que con $1 no alcanzo. Entonces, cuando te das cuenta que sí es posible, te animas y empiezas a tomar otras decisiones. Entonces, nuevamente volvemos al principio, un poquito de educación financiera, que afortunadamente ya aquí en Panamá es ley que se dé en las escuelas. Sí. Desde el año pasado, la ley 374 del 3 de marzo obliga que se hable de educación financiera. Y enhorabuena que inicie este proceso, porque por ejemplo Aitana y yo creo que no gozamos de esta explicación tan necesaria, porque nos educaban para ser trabajadores, no para ser emprendedores o crear nuestra propia empresa, y me parece que esto pues se da de manera positiva, sobre todo para la nueva era de la juventud y el relevo generacional. Y no es solo emprendimiento, es como sea que tú vayas a llevar la vida, porque yo combato un poco eso, a pesar de que promuevo el emprendimiento y tener tus propios negocios, no necesariamente tienes que dejar de tener tu empleo, porque puedes ser alguien muy productivo bajo ese esquema. Andrés, queremos también que pues nos comuniques tus redes sociales donde te pueden contactar si quieren mayor información financiera, si les ha gustado tu participación y si quieren también adquirir tu libro. Sí, mis redes sociales son @compasfinanciero.
Compás no es la de la paz, sino el compás que utilizamos para dibujar los círculos en la escuela, y otros significados que son los que utilizo para dar varias metáforas en mi libro para entender mejor cómo hacer las cosas. Mis libros Compás Financiero Personal y la nueva edición para jóvenes están disponibles en casi todas las librerías de Panamá, o me escriben directamente ahí, @Compás Financiero en la red social de su preferencia, y nos ponemos de acuerdo para que pongan los números a su favor. Interesantísimo. Muchas gracias, Andrés Chiodi, por acompañarnos en el día de hoy. Escúchanos por la 93.3 FM o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.